millones de hectáreas en el Perú, que significan el 20% de la Amazonía. La primera pregunta obvia es, si tienen el 20% de la Amazonía, ¿tendrán siquiera cerca del 20% del presupuesto nacional para afrontar eso? Ni hablar, ni hablar, está lejísimo. Y ahí ya se plantea una contradicción central. No se va a poder tener una economía de bajo carbono en el Perú si esta contradicción no se resuelve. Y para IDESET faltan titular 20 millones de hectáreas más. Repito, 20 millones de hectáreas más. El inventario está acá en este libro y los 3 primeros que lleguen a la mesa se lo pueden llevar. Entonces la propuesta que tiene IDESET es un plan de vida plena o de buen vivir para el post-extractivismo. Si no, todo este asunto de bajo carbono se va a quedar en pura poesía, ¿no? Es decir, hay que transitar del extractivismo duro que tenemos hoy a una economía de post-extractivismo. Pero ¿cuándo y cómo? El próximo siglo, ni hablar. Tiene que ser ya ahora. El informe del panel internacional del IPCC indica que ya las fechas están vencidas hace rato para todos. Esa propuesta de plan de vida plena para una transición post-extractivista en la Amazonía se concreta en 9 componentes. Bueno, pues ya no tengo tiempo para hablar de eso, pero vamos a resumir lo siguiente. El tema territorial es el tema número 1. Los territorios indígenas tienen en un informe del BID el 0.2 de tasa de deforestación versus el 1.4% de las áreas protegidas. Significa que los pueblos indígenas, arrinconados, humillados, marginados, son más eficaces y eficientes que las áreas protegidas que han merecido el financiamiento internacional por décadas. ¿Qué es esto? Esto es ineficacia total. Tenemos una tasa de deforestación 7 veces menor que las áreas protegidas. Por lo tanto, titulación territorial significa defender la Amazonía frente a la deforestación y lograr esa meta de tener una economía nacional de bajas emisiones de carbono. Caso contrario, una empresa de palma aceitera, una sola empresa fue capaz de destruir 1000 hectáreas de bosque tropical en Tamchillaco. Una sola empresa. ¿Y por qué lo hace? Porque en esas áreas no está resuelto el tema de tenencia de tierra. Y eso se resuelve con titulación. Son 1.200 comunidades que faltan titular. Eso cuesta apenas 100 millones de soles. Agroforestería. Tenemos los pueblos que no quieren aceptar la explotación de hidrocarburos, como los Achuar en el Perú, que no aceptan la explotación de hidrocarburos, plantean vivir del aceite de ungurami, vivir de la producción de veneno cristalizado. 1 gramo de veneno de la chuchupe vale $240. 1 gramo, que no se siente ni la camisa. Y para producir eso, vendiendo plátanos, hay que romperse el lomo durante un mes. Y el IAP, el Instituto de Amazonía Peruana, tiene toneladas de libros escritos sobre cómo valorizar el bosque en pie. El problema es falta de voluntad política. Agroforestería, hidrocarburos. Los pueblos que dicen no es no. Con la consulta que quieran, con el procedimiento que quieran, IDESET respaldará a los pueblos que dicen no, porque eso les asegura la vida. Y los que han dicho que sí, tenemos el tema de la restauración ambiental. Esto cuesta, esta es la propuesta del Plan Nacional de Vida Plena, hemos planteado el 1% del presupuesto nacional, humildemente. 1%. ¿Cuánto es eso? 1.100 millones de soles. ¿Cuánto es el presupuesto nacional? 110.000 millones de soles, de los cuales, por incapacidad de gasto, regresan a la caja fiscal sin haberse usado 30.000 millones de soles. Entonces, siguiendo los consejos de nuestro amigo Ernesto, tenemos la decisión, tenemos la sabiduría y tenemos la capacidad. Esta COP20 va a ser una COP amazónica, con la presencia de 300 líderes para decir a la opinión pública mundial, solo queremos el 1% del presupuesto nacional para empezar a transitar al post-extractivismo. Y en esta COP tenemos que discutir crisis civilizatoria, porque el propio concepto de desarrollo sostenible está ya trajinado, manoseado. Vivimos ya 40 años de desarrollo sostenible y estamos cada vez peor. Necesitamos abrir un debate mucho más amplio
holístico, de civilización, del consumismo, etcétera, etcétera. Y tenemos la suerte del acuerdo con el MINAM para tener el pabellón de la Amazonía indígena que va a funcionar durante toda para este debate, crisis civilizatoria y las propuestas de los pueblos indígenas. Que para esta COP se reduce, o podemos comprimirla, en la necesidad de un fondo de la Amazonía indígena viva, como un fondo nacional y regional. Ese es el fondo que obtuvo Brasil, de $1.000 millones de la cooperación noruega, y no llega a los pueblos indígenas. Bueno, hay que abrir un debate grande para obtener un fondo que solucione el territorio, manejo, gobernanza y una propuesta de red indígena. El red, con el mercado de carbono, pensamos que va a ser una reverenda ilusión y se convierte en una amenaza por la piratería de carbono. Lo que hemos planteado y hemos logrado en la política nacional es que se acepte que el red en el Perú va complementado a la propuesta de red indígena. Estamos de acuerdo con el objetivo nacional a reducir emisiones, pero en el caso de territorios indígenas tendrá que adecuarse y adaptarse a los derechos y a la cosmovisión. Bueno, termino diciendo, les traigo el saludo del presidente de AGCEP, Alberto Pisani, y de 80 dirigentes que por defender una economía de bajo carbono, que por defender la Amazonía, se les va a iniciar un juicio el 15 de mayo con penas de cárcel de 30 años, 35 años o cadena perpetua. Esas son las paradojas en las que está el Perú. Y esperamos pues que en esta COP se evidencie esta contradicción y podamos avanzar en una solución compleja a problemas complejos y que implican sobre todo el poder de conocer que el aporte de los pueblos indígenas es un aporte sustancial, eficaz, eficiente y no debe ser criminalizado. Finalmente, para la sociedad civil hay una serie de derechos, por eso estamos de acuerdo con ciudadanía ambiental, sociedad civil organizada, pero en el caso indígena hay dos cuestiones: libre determinación y el derecho al propio desarrollo. Ese es el convenio 269. En base a estos dos principios es que sí hacemos nuestro la lucha por una economía de bajo carbono, pero en la práctica. Pero eso, como ustedes ven, tiene consecuencias políticas y consecuencias judiciales. Y estamos en ese proceso. Gracias.